Bueno, hermanos, desde aquí de Buenos Aires, Neri Price, quiero compartirles con ustedes un estudio para poner en claro, y como nombre le podíamos poner, o le pusimos ya a este estudio, identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? Dentro de la historia de la redención y del estudio que nosotros tenemos, las 4 redenciones, hemos separado como el primero, como el cabeza de todo, que es conocer la identidad, porque si usted no conoce su identidad, ¿quién es? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Esas son las preguntas más esenciales, casi obligadas, que todo aquel que es creyente tiene que contestar. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Existe un destino? ¿Quién soy en realidad? ¿Qué soy? Y para muchos que han pasado por distintos lugares, porque algunos no creían en nada y pasaron a ser católicos, y con el tiempo y los años vieron que después dejaron de ser católicos y se hicieron evangélicos, y algunos se hicieron evangélicos bautistas, otros pentecostales y otros presbiterianos, nazarenos. Pero después de un tiempo también salieron de ahí, y bueno, algunos hoy están transitando las raíces hebreas y están ahora sabiendo hebreo y muchas cosas, y van como avanzando y descubriendo a medida que van transitando los años quiénes son, para qué están o por qué. Quiero comenzar este estudio con Génesis capítulo 15, versículo 5. Y vamos a empezar primero con un título que le podemos poner sin identidad. Sin identidad. Cuando decimos sin identidad, quiere decir que no sabemos, que no nos acordamos, que no tenemos ni idea. Entonces, desde siempre la humanidad se ha hecho preguntas tales como esta: ¿de dónde venimos antes de nacer? ¿A dónde vamos después de morir? Pero todo está en la Escritura. Es ahí donde hallaremos la respuesta que buscamos acerca de nuestra procedencia antes de nacer y nuestra trascendencia después de morir. Pues fue para eso que la palabra ha sido fijada por escrito, para que quienes vamos arribando a este mundo, confundidos, desorientados, o tengamos la información necesaria hacia dónde continuar nuestro rumbo. Como dice Jeremías 1, versículo 5, dice: antes que te formase en el vientre te conocí. Antes de nacer ya estábamos en la mente del Eterno, como también nos expresa Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Por su voluntad fuimos formados. Por su voluntad. Fuimos formados en el vientre de nuestra madre. Al nacer cumplimos un propósito divino, el cual nos es necesario conocer al fin de tomar el camino correcto. Es decir, hemos tomado tomar el camino correcto de regreso a nuestro Creador. Como dice Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7, mis días son como sombra que se va, y me he secado como hierba, dice el Salmo 102, 11. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca, y la flor se cae, dice Pedro, primera de Pedro 1:24. Nuestra permanencia en este mundo es necesariamente breve, y ello se debe a que, al igual que las tribus en el desierto, solo estamos de paso al que será nuestro destino definitivo y eterno, el cual nosotros,
tendremos la oportunidad de decidir aquí, en esta estancia. Proverbios 15:24 dice: el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Se cuenta que cuando antes de nacer, nuestra alma fue escogida. Y el Eterno decidió enviar esta alma a rectificar en el mundo. Claro, nosotros no queríamos venir, estábamos bien allí. Pero de pronto se nos explicó el plan, se nos explicó el motivo, la razón, el por qué teníamos que venir a rectificar, a arreglar. Era necesario que viniésemos a corregir, a ayudar aquí. Y nos fue entusiasmando, nos fuimos emocionando de alguna manera. Y allí con los ángeles nos contaron. Y hay una palabra interesante en el capítulo 6 de Juan, del Evangelio de Juan, que ahí nos cuenta y dice que Yeshua le respondió y le dijo: ¿qué murmuráis entre vosotros? No murmuréis. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Acá dice Yeshua que hemos sido enseñados por el Eterno. Y así que aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. La pregunta que se tiene que hacer todo creyente ante estas palabras de Yeshua es ¿cuándo? ¿Cuándo fuimos enseñados por el Padre? ¿Cuándo aprendimos del Padre, oímos al Padre para después venir a Yeshua? ¿Cómo fue eso? ¿Dónde? ¿En qué momento? ¿En qué lugar? Entonces este Midrash que nos cuenta de que ahí se nos dijo, se nos explicó y nosotros vinimos. Nos tomaron 2 ángeles porque no queríamos venir, y esos ángeles nos fueron hablando y nos fueron diciendo. Y entonces veníamos bajando como alma, todavía sin cuerpo, hasta que fuimos puestos en el vientre de la madre. Y cuando nos va a poner allí en el vientre de la madre, el ángel con su dedo índice nos toca sobre los labios, dejándonos una marca debajo de nuestra nariz, diciéndole: olvídate de todo. Y de tal punto nos olvidamos que nuestra pregunta es: ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué existimos? ¿Por qué estamos? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el destino? Pero saben, el camino de la vida es un camino hacia arriba, el entendido, para apartarse del Seol abajo, para apartarse de la tumba, de la muerte. El llamado de Dios a su pueblo por medio de su mensaje es tal como el salmón, ese pez, el cual, oyendo el llamado de la naturaleza, podemos decirle, tiene que sortear inmensas dificultades río arriba para llegar a su reposo, a su destino. Nadie sabe con certeza. No conozco en toda la naturaleza un ser con más determinación que el salmón cuando vuelve al lugar donde nació. Este pez nace en agua dulce y emigra al mar, al agua salada. Al cabo de 3 o 4 años regresa
al lugar donde nació a fin de reproducirse. Esto puede parecer bastante sencillo, pero el viaje, que puede ser de hasta 3.200 kilómetros, es de una dificultad extrema. Nadie sabe con certeza cómo conoce el salmón el camino. Algunos investigadores creen que se guía por un campo magnético, mientras que otros consideran que se debe a su agudo sentido del olfato o que tiene grabada en el cerebro la constitución química del agua donde nació. Sea como sea, el Creador lo ha dotado para esa tarea. Cuando los salmones llegan a la desembocadura del río en que nacieron, el viaje se vuelve aún más difícil y peligroso. A partir de ahí todo es contra la corriente. El río se vuelve más estrecho y se convierte en riachuelo y después en arroyo. En algunos momentos, el salmón debe sortear rocas y nadar contra feroces rápidos. También hay osos que se acercan a la orilla de los estrechos arroyos rocosos para atrapar y comer tantos salmones como puedan. Y no son los únicos depredadores. Los salmones también tienen que pasar entre seres humanos, armados de redes y anzuelos, pero no cejan en su empeño de abrirse paso cada vez que un obstáculo se interpone entre ellos y su objetivo. Admiro muchísimo la actitud del salmón, de llegar a toda costa. Lo recuerdo cuando se me acaba la energía o alguna meta parece escaparse de las manos. Me recuerdo a mí mismo que el Creador también me preparó para enfrentar el desafío de la vida. También estoy destinado a volver al reino, donde nació mi espíritu, y mi Creador me ha dotado de un instinto buscador para ayudarme a llegar, no como el del salmón, que es una especie de piloto automático porque tengo que activarlo yo mismo. Mi vínculo con el Eterno es la oración, pero es igual de eficaz. Su guía es muy clara y específica. Él promete en el Tanaj: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y entonces tus oídos oirán detrás de ti palabras que digan: este es el camino, anda por él. También tengo que hacer mi parte. Debo esforzarme, nadar contra la corriente, incluso cuando sería más fácil dar media vuelta y dejarme arrastrar río abajo. Mientras avanzo en la dirección de vida, esa voz me vuelve más fuerte: no te detengas, ya casi llegas. Ánimo, vas muy bien. Mientras escuche y obedezca esa voz, no me faltará motivación y fuerza. Como el perseverante salmón, seguiré hasta llegar a mi destino. Y es interesante, hermano. Los hijos del Eterno debemos pasar por las pruebas de este mundo, el engaño, la aflicción, la tentación, antes de llegar ante el Padre, desde cuya morada nos hace su llamado para encontrarle ahí mismo, donde reposaremos de nuestro arduo trayecto. Pero igual que el salmón, los de cuya especie no todos llegan a su destino, sino que solo los mejores y los más aptos. No todos los que son llamados llegarán. Primera de Corintios 10, del 1 al 14. Y como dice Mateo capítulo 20, versículo 16, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Entrad por la puerta,
estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7, 13 al 14. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La Escritura, la Torá, el Tanaj, nos guía hacia nuestro destino en la vida eterna. Son las instrucciones precisas y directas que, desde su morada del Eterno, en su infinita misericordia, nos extiende para seguir el camino que nos llevará ante Él. Es cierto, una identidad desconocida. ¿Quiénes somos? ¿Y a dónde pertenecemos? Al llegar a esta vida y comenzar a adquirir conciencia, intuimos que hay algo importante, lo cual deberíamos conocer. Sin sosiego, muy comúnmente comenzamos a buscar en otros lugares las respuestas que desde hace miles de años está escrita en la Escritura, aguardando por nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Y a dónde pertenecemos? Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Eso se lo dijo el Eterno a Abraham. En el capítulo 15, versículo 5 nos dice que Abraham salió de su tierra, creyendo en un único Dios verdadero, y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. La Escritura dice que somos hijos de una promesa dada a Abraham. Romanos 9, 24 al 27, Efesios 3, Gálatas 3, 29. Somos los hijos de Abraham, las tribus de Israel. ¿Será que somos esos? Romanos 9, del 6 al 11 dice, no que la palabra de Dios, la palabra del Eterno haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son tus hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia, esto es, no los que son hijos, según la carne, son los hijos de Dios. No son esos, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Pero este pueblo, el pueblo de Dios disperso entre las naciones, que Dios había hecho un pacto con su pueblo, pero su pueblo no permaneció en ese pacto, por lo que fueron dispersados entre las naciones, como nos dice Deuteronomio 29, del 24 al 29. 29 del 24 al 29. Mas aún todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto el Eterno a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán, por cuanto dejaron el pacto del Eterno, el Elohim de sus padres, que él concertó con ellos cuando les sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les había dado. Por tanto se encendió la ira del Eterno contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro, y el Eterno los desarraigó de su tierra, con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otras tierras, como hoy se ve. Las cosas secretas pertenecen al Eterno, nuestro Elohim, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 6 nos cuenta
cómo fue el proceso. Segunda de Reyes 17 también, versículos 23 y 24. Sin embargo, Primera de Reyes le dije, no, segunda de Reyes, ¿verdad? Siempre en Segunda de Reyes, capítulo 17. Mire lo que dice, versículo 6, 17:6. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y lo puso en Alá, en Abor, junto al río Gozar y en la ciudad de los Medos. Y desde el 23 al 24, mire, hasta que el Eterno quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, a Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Abá, de Amat y de Sefarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Sin embargo, por su gran amor, Dios ha enviado un redentor, un salvador que rescate a los miembros de sus tribus perdidas entre los gentiles, a sus tribus y a aquellos que habían salido de Egipto. Porque no solamente salieron de Egipto solamente las tribus de Israel. De Egipto salió una gran multitud de gente. Gente que en el tiempo de José habían venido como jebuseos, como heveos, eteos, porque había hambre en toda la tierra y el único que tenía pan, gracias a que José había hecho los graneros y que hubieron 7 años de prosperidad y después los 7 años de vacas flacas, entonces todos empezaron a buscar pan y muchos se vendieron a Egipto como esclavos, vendieron sus familias, vendieron todo, y allí estaba José administrando esa riqueza, hasta que también vinieron sus hermanos y las tribus estuvieron todas en Egipto, en la tierra de Gosén. Cuando todo eso pasó y después vinieron las plagas de Egipto con Moisés y trataron de salir muchos de esos pueblos, muchos de los que se habían hecho ya a la tierra de Egipto, al ver al único Dios verdadero cómo salvaba a su pueblo Israel, a su primogénito, muchos salieron con ellos, muchos se hicieron con ellos, muchos se le pegaron, se hicieron prosélitos, como una palabra. Y este Salvador, como dice Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero ese Salvador, Yeshua, o Yahoshua, como se diría Josué en hebreo, Yeshua en arameo, Yeshu en griego, el que muchos conocen como Jesucristo, Yeshua Hamashiach, el ungido, el león de la tribu de Judá, jefe de todas las tribus, destinado por el Altísimo, según Pedro, primera de Pedro 1, del 19 al 20, para llamarnos en torno a él y una vez congregados, introducirnos en la tierra prometida. Como Oseas, en el capítulo 1, versículo 6 al 11, dice: concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por el eterno su Elohim, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinete. Después de haber destetado a Lo-Ruama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo el Eterno: ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel
como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en lugar en donde le fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, le será dicho, sois hijos del Dios viviente. Esto es central. Esto es central. En Ezequiel 34, porque ahora vamos a ver, desde el capítulo 34, versículo 6, dice, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra del Eterno. Vivo yo, ha dicho el Eterno el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra del Eterno. Así ha dicho el Eterno el Señor. He aquí yo estoy contra vosotros, contra los pastores, y les mandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho el Eterno el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y de los versículos 22 al 24 del mismo Ezequiel 34, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo el Eterno les seré por Dios, y mi siervo David príncipe del medio de ellos. Yo el Eterno he hablado. ¿Saben? En Mateo capítulo 15 versículo 24, ahí dice 15:24, y él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hablando Yeshua. Yeshua el Mesías es la palabra, es el verbo del Eterno, la Torah viviente. Y dice Juan, ¿verdad? El verbo. Y también el Ruach HaKodesh, como dice Gálatas 4:6 o Romanos 8:9. El llamado del Eterno a su pueblo santo lo hace por medio de su palabra y su espíritu, que también son su vara y su cayado, como dice el Salmo 23. Como ovejas suyas que somos, con su vara y con su cayado nos corrija. Nos separará de los que no son suyos, nos agrupa y nos conduce por el camino del Padre. Así el propósito de nuestro breve pero definitorio paso por este mundo es hallar el camino angosto y recto que conduce al Padre, el cual la Escritura nos muestra, y no desviarnos de nuestro andar, ni a izquierda ni a derecha. Como leímos, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos ya son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Para ello es esencial conocer a su vez el sentido de cada parte de la Escritura, la cual todo gira en torno a la instrucción de Dios. Las palabras de vida, como dice Hechos
capítulo 7, versículo 38. Las instrucciones para encontrar nuestro camino a la vida eterna, Colosenses 2, versículos 2 y 3, Mateo 13, 44 y 46. Cada parte de la Escritura cumple un propósito: llevar el mensaje de rescate o salvación al pueblo del Eterno. Pero el pueblo, las 12 tribus, como dice Apocalipsis 21:12, a lo largo de los siglos no solo ha cambiado radical y dramáticamente su ubicación geográfica, sino, en el caso de la casa de Israel, ha sido asimilada por las naciones gentiles. Y con ello ha perdido su memoria, su identidad, su idioma, su cultura. Pero la palabra con su poder restaurador está al alcance de todos los que entiendan el mensaje y quieran apartarse de este mundo, el cual nunca pertenecimos. Como él dijo algún día, están en el mundo, pero no somos del mundo. Conocidos como la ley, la instrucción, son las palabras de vida, siendo las cuales Israel vivirá. Si las vive, si las hace, si las obedece. Deuteronomio 32, 47. 32, 47, lo voy a leer. Dice: porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley, de esta instrucción, haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Estas son las últimas casi palabras de Moisés para con el pueblo de Israel. Emanan de las 10 palabras o 10 mandamientos, y su esencia espiritual es: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5:14, Levítico 19:18. Ahí está, en Levítico. Por eso el amar al prójimo no viene, hermanos, solo del Nuevo Testamento. Ya está en Levítico, en la Torá. Levítico 18, 19 y 18, mire lo que dice. Levítico, Baikra 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, el Eterno. Él tiene un idioma con su pueblo, una palabra con su pueblo. Él está interesado en hablarle a su pueblo. Por eso en Deuteronomio o Devarim 6:5, ahí son estas palabras que acabamos de decir, palabras que va a repetir todo el pueblo de Israel. Y amarás al Eterno tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. En hebreo estos libros se conocen como la Torá, término que significa guía, instrucción, pues son la guía y la instrucción para recorrer nuestro camino, por el cual llegaremos, como quien acierta en el blanco o objetivo, ante la puerta estrecha que nos lleva a la vida eterna. Después de estos 5 libros tenemos 2 secciones, una escrita en hebreo y la otra en su mayoría en griego. Las 2 casas, que fueron divididas por el pecado de Salomón, Israel y Judá, deben cumplir la ley, deben cumplir la instrucción. El conocido como Brit Hadashah o Nuevo Pacto, escrito en griego,
que corresponde a la casa de Israel. Ese es el nuevo pacto, Jeremías 31:33. Escrita para las tribus de la dispersión, porque Deuteronomio 30, del 1 al 6, nos dice: sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, está hablando de bendiciones o maldiciones, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiera arrojado el Eterno tu Elohim, y te convirtieras al Eterno tu Elohim y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces el Eterno hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido el Eterno tu Elohim. ¿Se da cuenta? Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, y allí te recogerá el Eterno tu Elohim, y de allá te tomará, y te hará volver el Eterno tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará el Eterno tu Elohim tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al Eterno tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Es interesante cuando leemos todas estas partes de la Escritura. El profeta Ezequiel en el capítulo 36, versículos 17 al 24 dice: hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por la tierra, conforme a sus caminos, conforme a sus obras la juzgué. Cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose ellos: estos son pueblos del Eterno, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho el Eterno, el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaste vosotros entre las naciones donde había llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanaste vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy el Eterno, dice el Eterno el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Al estar esparcidas, asimiladas entre las naciones, las tribus de Israel han perdido su idioma original, el hebreo, por el cual Dios generoso, misericordioso, tiene la generosidad de hablarles en el lenguaje que ahora usan, el griego. Apocalipsis 1:11, fíjese, primera y última de las letras del alefato griego, que en realidad tendría que ser la Alef y la Taf del alefato hebreo. Acorde a la profecía de los dos callados, en Zacarías capítulo 11, versículo 7, a la casa de Israel el Mesías la rescatará de entre los gentiles con su callado de gracia, es decir, enseñándole a dar a la ley
su cumplimiento espiritual y un cumplimiento real, no solamente de letra, de obligación, sino un cumplimiento por amor. El mensaje del Eterno a su pueblo ha sido expresado originalmente en hebreo, arameo y griego para su posterior traducción a todas las lenguas modernas, a fin de que alcanzar de entre las naciones a todos los que están destinados a la salvación, a todos aquellos que hoy no saben quiénes son, pero están ahí, asimilados, mezclados, enterrados ahí entre las naciones, entre los gentiles. Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados. Desterrados quiere decir que fueron sacados de su tierra, desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá. Ahí están las dos casas, ¿ves? Desterrados de Israel y esparcidos de Judá, de los 4 confines de la tierra, como dice Isaías 11:12. Hablando del Mesías, va a traer a los desterrados de Israel, a los esparcidos de Judá. Hay una identidad secreta, hay una identidad que pocos conocen. Y nos tenemos que hacer esta pregunta, y este es el fin de este estudio. ¿Son los gentiles parte de Israel? ¿O cuál es nuestra identidad? La base de la estabilidad y seguridad de un ser humano es sentirse identificado, inicialmente con su familia y posteriormente con un grupo. A esto se le denomina necesidad o sentido de pertenencia. Los gentiles, o los que han sido gentiles, pero pongamos los gentiles que escogemos seguir y obedecer al Eterno de Israel, al Elohim de Israel. Aparentemente no tenemos ese problema de identidad mientras somos llamados la iglesia cristiana o la iglesia gentil, apartada completamente de Israel. Pero cuando por misericordia de Adonai nuestros ojos son abiertos a la verdad, los encontramos en un limbo en el cual ni nos identificamos con la iglesia porque ya conocemos la voluntad del Eterno, el Elohim, pero por otro lado encontramos resistencia y temor a ser identificados como partes de Israel. ¿Qué dice la palabra del Eterno acerca de nuestra identidad? Y vamos a empezar con Romanos capítulo 11, versículos 13 al 21, que dice: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. Porque si su exclusión, si el haber sido sacados, rescatados, quitados, es la reconciliación del mundo, ¿qué será de su admisión, de su regreso, de su vuelta, de que sean aceptados, sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueran desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, no te jactes contra esos que fueron quitados, los de Judá. Dirás: fueron desgajadas para que yo fuese injertado, fueron cegados sus ojos para que no vieran, para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. No te enorgullezcas,
no seas soberbio, no te pongas altivo, sino teme, tiene temor, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. De acuerdo a la palabra del Eterno, nosotros, los gentiles, ramas silvestres, por la fe en el Mesías y Yeshua, fuimos injertados en el olivo de Israel. Esta es la historia. Efesios capítulo 2, versículo 11 al 22 dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en otro tiempo, hermano, en otro tiempo los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión, ¿verdad? No estaban circuncidados por la llamada circuncisión, por aquellos que sí estaban circuncidados. Entonces le decían estos incircuncisos, hecha con mano en la carne, ¿verdad? La circuncisión hecha con mano en la carne. Ellos decían estos incircuncisos, eran así llamados. En aquel tiempo estabais sin Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en Mashiach y Yeshua, ahora, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿qué pueblos? ¿Cuáles son los ambos pueblos? La profecía habla de que el reino de Israel se dividió en dos pueblos, en dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel. Pero ahora acá, entendiendo Pablo lo que está hablando en Efesios capítulo 2, dice que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante el madero reconciliar con Elohim a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Hay unos que estaban lejos y otros que estaban cerca. Ahí los que estaban cerca son los de Judá, que se habían quedado en Jerusalén, que el Eterno, por amor a David y a Jerusalén, dejó esas dos tribus allí. Y los que estaban lejos, los que se habían divorciado, separado y mezclado, los que se habían asimilado entre los gentiles, ahora estaban siendo acercados, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Somos conciudadanos, no sos simplemente un invitado, un miembro simplemente, conciudadano. Un ciudadano es parte de una nación. ¿Soy ciudadano o no soy ciudadano? ¿Soy un ciudadano extranjero? ¿Soy un ciudadano natural? Eso es, conciudadano de los santos quiere decir que tenés la misma participación con los santos y miembro de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua el Mesías, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente para morada del Elohim en el Espíritu. Si analizamos detenidamente este texto, unido al anterior de Romanos capítulo 11, podemos concluir. Primero, los gentiles que no fuimos escogidos como pueblo de Dios, tenemos la oportunidad por la fe en Yeshua de ser hechos parte del olivo
que es Israel por adopción. Segundo, sin Yeshua, el pueblo gentil no tiene Dios, no tiene pactos, ni tiene promesas, y se encuentra, de acuerdo al versículo 12, sin la ciudadanía de Israel. 3. Pero a través de Yeshua somos injertados en el olivo, y la misma savia y la misma raíz nos sustenta a las ramas naturales, es decir, a Judá, el pueblo judío que ha reconocido al Mesías Yeshua, porque algunos no lo reconocen, ¿verdad? Y a las ramas silvestres, quienes ahora formamos un solo cuerpo, un solo pueblo. Versículo 14. 4. Por lo tanto, una vez injertados, somos alimentados por la rica savia del olivo. ¿Qué quiere decir? Que ahora la misma savia que recorre y nutre las ramas naturales nos alimenta y forma a las ramas injertadas. No podemos ser injertados y tener una savia diferente. 5. Las buenas nuevas son por igual para los que estábamos lejos como para los que estaban cerca. Versículo 17. No hay buenas nuevas diferentes para cada pueblo. Ahora somos un solo pueblo a los ojos del Eterno. 6. Como resultado de ser sustentados por la misma raíz, somos participantes ahora de los pactos y las promesas dadas al olivo natural. Y de acuerdo al versículo 19, ya no somos más extranjeros o gentiles, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Conciudadanos quiere decir, como explicamos, que ahora somos parte legal por adopción, parte legal de Israel. Hago el énfasis en el "y", porque muchos dicen que somos parte de la familia de Dios sin reconocer la ciudadanía de Israel. La pregunta ¿es importante ser ciudadano adoptivo de Israel o es solo una etiqueta? La palabra de Dios nos da la respuesta. Dios escogió a Israel como su pueblo. La palabra de Dios es para siempre. Como eternos son sus pactos, y el pacto es solamente con Israel. No hay pacto con gentiles. Entonces, si no entramos a ser parte de Israel, ¿en qué lugar de la Escritura, de la Biblia, hay un pacto que nos cubra a quienes no pertenecemos a este pueblo bendecido? Segundo, si los gentiles no somos Israel, entonces el nuevo pacto no es para nosotros de ninguna manera. Ya que, de acuerdo a Jeremías 31:31, que dice, Jeremías 31:31, y Hebreos 8:8, dice, he aquí vienen días, dice el Eterno, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Confirmado en Hebreos 8:8, el pacto es solamente con la casa de Israel y la casa de Judá. La casa de Israel son las 10 tribus perdidas, las que se fueron, las que fueron asimiladas por los asirios, las que fueron sacadas y se convirtieron en naciones y en gentiles. La casa de Judá es la que se quedó en Jerusalén. Las dos casas, Benjamín, Judá, por amor a Jerusalén, por amor a David. Son dos casas diferentes. Una con sede en Jerusalén, la casa del sur, y la casa del norte con Samaria. La casa de José, la casa de Efraín, también como se le suele decir.
¿Por qué no habla entonces la palabra del Eterno de un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá y con los gentiles? Tercero, si los gentiles no somos parte de Israel, Yeshua no vino para nosotros. De acuerdo a su palabra en Mateo 15:24 dice: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Yeshua no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondió, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Qué interesante, porque después va y la sana, la cura, la atiende. Cuarto, si los gentiles no somos parte de Israel, entonces Yeshua no será nuestro rey. Mediten esto. Mediten estos puntos que le estoy dando. Si los gentiles no somos parte de Israel, entonces Yeshua no será nuestro rey. Lucas 1, capítulo 1, versículos 31 y 32. Dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor, el Eterno, le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Por qué dice solo sobre la casa de Jacob? ¿Por qué no sobre la casa de Jacob y los gentiles redimidos? ¿O sobre la familia de Dios? Es importante recordar que la expresión casa redimida de Jacob, usada en el Sinaí, cuando estaba en la presencia del Eterno, Éxodo 19:3. Miren, Éxodo 19:3. Y de acuerdo a Deuteronomio 29:10. Y Moisés subió al Eterno, y Hashem lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Deuteronomio 29. Mire, 29:10. 29:10. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Hashem, vuestro Elohim, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua. Y sigue: el pacto fue dado en presencia de las cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento. Si nosotros los gentiles no habitamos dentro del campamento de Israel, el pacto no es para nosotros. Quinto, si los gentiles no somos parte de Israel, ¿por qué Yeshua mencionó como el primer y más importante mandamiento? Miren Marcos 11:29. Yeshua le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Elohim, el Señor uno es. Si en el plan de Dios los gentiles estábamos como un pueblo aparte, como familia de Dios, ¿por qué entonces no dijo Yeshua: oye Israel y gentiles redimidos? Aún dentro de la sinagoga, cuando recitamos el Shema,
¿Qué estamos diciendo si no somos Israel? Que escuchen otros, que escuchen los que son de Israel. ¿Y los gentiles qué? Entonces no son parte. Porque dice, escucha Israel, Shema Israel, Shema Israel Adonai. Sexto, si los gentiles no somos Israel, ¿por qué no hay una instrucción aparte y diferente que nos dé identidad? Séptimo, si los gentiles no somos Israel, ¿en qué olivo estamos injertados? Escuché la frase, en el árbol de Yeshua, o en el árbol, o en el olivo de la familia de Dios. Pero esto es un invento, es una enseñanza humana de hombre, es un invento, no existe eso. ¿Es cierto? ¿Hay alguna referencia bíblica que sustente que aparte de Israel existe otro olivo que reciba y nutra las ramas silvestres? De acuerdo a los tiempos, octavo, de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo, creo que es una realidad que la época de tribulación está muy cerca y cada vez más claramente al mundo. Polarizado como la Escritura nos advierte el mundo contra Israel. ¿Qué va a pasar con nosotros los gentiles? O aquellos que se dicen ser gentiles, especialmente con aquellos que no se identifican como parte del pueblo de Israel. ¿Resistirán hasta el fin? ¿Entenderán el propósito de Dios? Si además, como veremos más adelante, se les enseña que no tienen que seguir la Torá, que no tienen que seguir la instrucción, los mandamientos, entonces no pertenecen los gentiles al grupo de los santos de Dios. De acuerdo a Apocalipsis 14:12, los santos son los que guardan los mandamientos y la fe de Yeshua. Noveno, si los gentiles no somos Israel, ¿cómo podemos creer y repetir cada Shabbat que tenemos, como dice Efesios 4:5, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo? Seríamos entonces dos cuerpos, dos clases de fe, una en la Torá, otra en la gracia, dos señores, uno que bendice con la Torá, otro que considera que el madero se aboleó. ¿Cómo es? Decimos, si los gentiles somos, de acuerdo a Gálatas 3:29, linaje de Abraham y herederos según la promesa, ¿no somos parte del mismo pueblo de Israel? Nosotros los extranjeros en este país, en ese país. Yo, por ejemplo, que soy uruguayo, estoy en Argentina, puedo entender más fácilmente lo que significa ser adoptado, legalmente, por otro país. No pretendemos desplazar a los ciudadanos por origen, pero los naturalizados, como conciudadanos, sabemos que no podemos llegar a imponer nuestras leyes o nuestras costumbres, porque ya no estamos en nuestro país de origen. Tenemos que aprender sus costumbres, su idioma, asimilar su manera de vivir y, ante todo, no perder la perspectiva de que gracias a su generosidad podemos permanecer en su tierra. De igual forma, cuando entramos a ser conciudadanos del pueblo santo de Dios, no podemos venir con nuestra vieja manera de vivir. Tenemos que aprender a comprender su mente, su lengua, asimilar sus leyes, etc. Porque de otra manera no podremos adorar y seguir al mismo Dios Todopoderoso. Y con esto, hermano, quiero aclarar que no es que tenés que ir a vivir a Israel, que porque ya soy israelita. No se trata de que tenés que ir a vivir a Israel. No se trata de que tenés que ahora yo soy de la tribu, yo soy de no sé, de Gad. No. Quizás no sea de ninguna. No se trata si sos de la tribu o no sos de la tribu. Sos parte de Israel.
Pero eso no quiere decir que sos parte de ese país así que está ahí, Israel. Todo ese es y no es. Aunque a los ojos del Eterno somos iguales, de acuerdo a Gálatas 3:28. Como dice, ya no hay judío ni griego, hombre, mujer, que tendríamos que hablar de explicarlo de alguna manera algún día. En la realidad sí existen diferencias muy grandes e importantes que es necesario resaltar. Para los judíos es primero el mensaje de salvación. A los judíos les fue encomendada la enseñanza de la palabra del Eterno. Nosotros, los gentiles, vamos tras ellos para conocer a su Elohim, a quien estamos reconociendo como el único Dios verdadero. De igual manera que en el ejemplo de nuestra situación en Argentina, sabemos los gentiles que, aunque legalmente tengamos parte de la herencia, tenemos que reconocer que la situación de recién llegados no nos sitúa en el mismo plano de ninguna manera. La misma palabra del Eterno nos confirma que los hijos de Judá llegaron a ser los más grandes de entre el pueblo. Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 2 dice: bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. ¿Cómo define el Eterno entonces mi identidad de acuerdo con su palabra? Basada en la misma palabra del Eterno, yo confieso ser rama silvestre injertada en el olivo de Israel. Israel por adopción, perteneciente a la casa de Israel y heredera de la tierra prometida, conforme a la repartición hecha en Ezequiel 47:13. Una vez las personas de entre las naciones que tomó el talí del rabino, según la profecía de Zacarías 8:23. Vendrían 10 y se agarrarían del talí del judío. Y le dije: iré con vosotros porque he escuchado que Dios está con vosotros. Una extranjera recibida por Adonai dentro de la casa de Jacob para aprender y servir al Eterno y a los hombres. No soy más gentil. He dejado de ser gentil. La palabra gentil, de acuerdo a la concordancia Strong y demás concordancias, significa pagano, sin Dios, naciones, foráneo, no del pueblo, no judío. El mismo Pablo lo confirma cuando se refiere a ser gentil en tiempo pasado, cuando ustedes eran gentiles. Primera de Corintios 12:2. Como paganos en el tiempo pasado, en Efesios 2:11. Mi siguiente pregunta: ¿existe algún versículo en la palabra del Eterno que tenga para mí otra definición diferente de la que he expresado? ¿Será que hay pacto con los gentiles? ¿Será que seguirá siendo gentil? ¿Cómo es? Mientras tú sigas diciendo que eres gentil, no eres Israel. Y ubícate en la escritura entonces, a ver. Como primer parte de esta identidad, porque vamos a tener una segunda parte y una que es el plan bíblico, el plan, viendo por los profetas cómo este pueblo llegó a ser Israel.